Bueno, vamos a ver el teorema de Ruffini. Ruffini, digamos, se usa, una de las aplicaciones que tiene es la división de dos polinomios. Fíjense, es para efectuar P dividido Q, pero tiene una particularidad. Q, que es el divisor, recuerden que este se llama polinomio divisor. Para poder aplicar Ruffini, ese divisor tiene que tener la forma x más menos a para todo a perteneciente a los reales. Es decir, que vamos a analizar el divisor. El divisor es un polinomio de grado 1. Fíjense que la x está elevado a la 1, o sea, no se pone, pero está. Es decir, que ese divisor tiene que tener la característica, lo voy a poner acá, que sea de grado 1, y que su término independiente a sea distinto de 0. Acá no lo puse, pero lo voy a agregar, lo voy a poner ahí. O sea, tiene que ser un número real distinto de 0. O sea que este número puede ser positivo o negativo y cualquier número real. Voy a sacar el 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer el ejemplo, el ejemplo. Vamos a hacer la división 5x4 menos 3x2 5x4 menos 3x2 más x. Este polinomio lo vamos a dividir, por ejemplo, por x menos 2. Fíjense el polinomio divisor. Este es el polinomio divisor. Fíjense que es de grado 1 y a, en este caso, vale menos 2. Tienen que tener en cuenta que sí o sí tiene que ser de grado 1. Es decir, si acá aparece un x a la 2 menos 2, no vamos a poder aplicar la regla de Ruffini o el teorema de Ruffini, pero sí vamos a poder hacer la división convencional de polinomios, esa división que ya hemos aprendido. Entonces, esto es muy simple. Para aplicar entonces Ruffini, el polinomio divisor tiene que tener esa forma. Bueno, para esto se usa una tabla que les voy a enseñar a confeccionar. Es una tabla de esta manera. Es una tabla donde en este lugar de arriba, vamos a poner los coeficientes del polinomio dividendo. Yo lo voy a ir escribiendo para que les quede registrado. En esta línea, yo no tengo los cuadraditos, pero en esta línea van los coeficientes del polinomio dividendo. Y va completo y ordenado. Muy bien, va completo y ordenado. Es decir, fíjense de qué grado es el polinomio. El polinomio es de grado 4. Por lo tanto, acuérdense que los coeficientes son, digamos, en la parte numérica de cada uno de los términos. Por lo tanto, el polinomio es de grado 4. Yo voy a poner el coeficiente de x4, me voy a hacer la tablita para no olvidarme de ninguno, porque tiene que estar completo y ordenado. Entonces va el término de x a la 4, que es 5. El término de x a la 3, que es 0, porque no está. El término de x a la 2, que es menos 3. El término de x, que es 1. Y el término independiente no tiene, por lo tanto va a ir un 0. Acá, digamos, antes del término independiente, vamos a hacer una línea de puntos separando los coeficientes de los otros términos que no sean el término independiente. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, en esta fila voy a poner todos estos coeficientes completos y ordenados. Muy bien. En este rinconcito voy a escribir, se los voy a poner acá. Acá va
en este rinconcito, va el opuesto del término independiente del polinomio divisor, chicos, divisor. Entonces, analicemos. ¿Cuál es el término independiente del polinomio divisor? Menos 2, porque este es el polinomio divisor. Este es el término independiente. ¿Cuál es el opuesto del término independiente del polinomio divisor? Más 2. Entonces, en este rinconcito vamos a poner el más 2 o 2. En este caso, no hace falta poner el más. Muy bien, entonces me quedan los coeficientes y me queda el opuesto del término independiente. Muy bien, y ahora viene la regla para Ruffini. Una vez que yo organizo esta tabla, va la regla de Ruffini, que es la siguiente. El primer número, lo voy a poner con color, el 5, que es el primer número, baja a esta fila tal como está. Acá vamos a ir poniendo unos resultados. El primero baja como está. Ahora, la regla que hay que seguir es siempre la misma. Este por este, 5 por 2, en este caso acá les voy a poner la operación que hay que hacer es una multiplicación. 5 por 2, 10. Ese 10 se pone debajo del próximo número, ¿no? El 5 se baja, el próximo es este. Se pone a esa altura. Y ahora se efectúa una suma. ¿Qué sumo? 0 más 10. 0 más 10 me da 10. Muy bien. Ahora vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Este por este. Fíjense, este por 2. 10 por 2, 20. Y fíjense dónde se pone. Al lado del que ya habíamos puesto y queda justamente debajo del próximo término. Ahora vuelvo a sumar. Y hago menos 3 más 20. Menos 3 más 20 da 17 y lo pongo debajo. O sea que acá voy poniendo los resultados de la suma. Acá haríamos de cuenta como que hay un 0, por eso, bueno, baja como está. Bien, ahora el mismo procedimiento, 17 por 2. 17 por 2 me da 34, lo voy a poner acá. Y ahora sumo 1 más 34 y me da 35. Muy bien. Seguimos. 35 por 2 me da 70. Y ahora efectúo la suma. Y me da 0 más 70, 70. Bien. Y terminó la división. Pero ¿qué son todos estos números? Porque en realidad nosotros tenemos que escribir como resultado el cociente de esta división, ¿no? Y el cociente de esta división la vamos a sacar de acá de la tabla. Fíjense cómo es. Este que está acá abajo, justamente el que queda, miren, por eso hice la línea de puntos. Los numeritos, digamos, esto que quedan desde acá hasta antes de la línea de puntos, estos son los coeficientes del polinomio cociente. Ahora lo vamos a escribir. Miren, los coeficientes del polinomio cociente son 5, 10, 17 y 35, pero hay que agregarle, por supuesto, la parte literal. Fíjense cómo se agrega. 5, que es este, y este 5, ¿a qué x pertenece? Al x4. Pero ¿qué pasa? Se le baja un término, presten atención acá, se le baja un término a esa x. Si es x a la 4, entonces acá queda 5x a la 3 y le voy a explicar de dónde viene eso. Como habíamos visto anteriormente, en la división común, esa división que hacíamos con la rayita acá, si ustedes recuerdan, la división convencional,
si teníamos 5x cuarto dividido x, ¿qué pasaba con este primer término del cociente? Hacíamos 5 dividido 1, bueno, voy a borrar, 5 dividido 1, 5, y hacíamos x4 dividido x1, x3. Este 3, entonces, viene de la resta de estos exponentes, ya que estamos efectuando una división, y los exponentes, cuando las bases se dividen, esos exponentes se restan. Entonces, ese 3 viene de hacer esto dividido esto. Por lo tanto, a ese primer coeficiente, cuando le agregamos su parte literal, le bajamos un término. Y así con todos los que siguen, ¿no? Acá hacemos más 10. Esperen que voy a cambiar de fibra. Más 10. Y escuchen una cosita. ¿Por qué más 10? Porque el 10 es positivo. Si acá hubiera... No tuvimos digamos, el ejemplo de tener uno negativo, pero bueno, cuando aparezca negativo, acá irá con su signo, ¿no? Más 10x a la ¿cuánto? Se le baja un término. X a la 2. En realidad, si esto está ordenado y completo, esto también está ordenado y completo. Por lo tanto, si este va a ser x a la 3, este va a ser a la 2, a la 1 y término independiente. Fíjense, más 17x más 35. 35 es el término independiente. Por lo tanto, este es el cociente de la división. Eso lo tenemos que poner acá como resultado de la división. Lo voy a escribir acá porque acá puse el resultado de esta división. ¿Y qué es este 70? Este 70 es el resto de la división. Ese 70 es el resto de la división. Ya vamos a ver ahora próximamente digamos, dónde nos va a influir ese 70 y les voy a enseñar otra cosita más. Bueno, muy bien. Esto es lo que se llama regla de Ruffini. Se aplica Ruffini para varias, digamos, aplicaciones. Esta es una de ellas y bueno, por el momento lo que necesitamos solamente es el cociente de una división. Bien, ahora, después de ver el teorema de Ruffini, vamos a trabajar con el teorema del resto. Bien, volvemos a escribir. Este es el ejemplo anterior que habíamos visto de Ruffini. Escribí esto para hacer alusión, digamos, al teorema del resto. Hacemos un pequeño repaso. Acá está la tablita que efectuamos el teorema de Ruffini y quiero que veamos estos datos. P de x era el polinomio dividendo, que estaba acá. Q de x es el polinomio divisor, que acuérdense que tiene que ser de grado 1. C de x es el cociente, o sea, C de cociente, ¿no? Que era este, que está acá. Y R, que lo vamos a llamar resto. Y que el resto es 70 en este caso. Muy bien. ¿Qué dice el teorema del resto? Una vez que nosotros efectuamos la división, podemos verificar rápidamente si esta división está bien hecha o está mal resuelta. Vamos entonces a repasar. Cuando nosotros hicimos P de x dividido Q de x, siendo Q de x de esta forma, eso nos dio un cociente y un resto. Toda división da cociente y resto. Bien, justamente el teorema del resto es esto que está acá, que es muy sencillo y lo vamos a analizar. ¿Quién es P? P es el polinomio dividendo. En este caso es este que está acá. Acá están los coeficientes. Dice el teorema del resto que si aplicamos al polinomio dividendo, a este polinomio dividendo, lo reemplazamos por este valor. ¿Quién es este valor? A ver, repasemos. ¿De dónde saco yo el opuesto de A? De acá. Habíamos visto en el ejemplo anterior que si Q de x era x menos 2, el opuesto del término independiente iba acá. Por lo tanto, o sea, este numerito que está acá es menos A, porque acá A, ¿cuánto vale? Menos 2. El opuesto de menos 2 es 2. Quiere decir que el teorema del resto dice que si a este polinomio, que es el polinomio dividendo,
lo reemplazamos su variable por este número, ¿ven? Esta es la variable la que está acá adentro, ¿eh? Lo reemplazamos por este número, todo ese resultado nos tiene que dar el resto de la división. Vamos a hacer el ejemplo, fíjense, si yo a P, que es este que está acá, lo reemplazo por ¿quién? Por este numerito que está acá, porque yo ya sé que este es el opuesto de acá, ¿no? Entonces lo reemplazo por este numerito, lo vamos a poner con este color, ¿eh? Lo reemplazo por 2, ¿eh? Repetimos, ¿quién es 2? El numerito que estamos poniendo en el rinconcito de la tabla. Si a P lo reemplazo por 2, me tiene que dar R. Es decir, para esta división, P en 2 nos tiene que dar 70. Si no, de esta manera comprobamos que está bien. De todos modos, esto fácilmente lo podemos hacer en la calculadora. Bien, ¿cómo hacemos P en 2? Esto es muy fácil. Voy al polinomio 5x a la 4 menos 3x a la 2 más x, reemplazo la x por este numerito que está acá. Entonces sería 5 por 2 elevado a la 4, acá está, 5 por 2 elevado a la 4, menos 3 por, fíjense, 3 por 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 2, más x, o sea que reemplazo por 2. Si hacemos esta cuenta que la hacemos directamente en la calculadora, 5 por 2 a la 4 menos 3 por 2 a la 2 más 2, esto nos va a dar 70. Si no nos llegase a dar 70, entonces podemos decir que hay algún error. Puede haber error acá, ojo que a veces queriendo hacer la verificación por el tema del resto, puedo errarle, digamos, a la anotación que ingreso en la calculadora. Pero una forma de poder verificar esto es aplicando el teorema del resto. Entonces, una vez que hacemos la división, hacemos el teorema del resto para su verificación.